Buenas noches, es un verdadero placer estar aquí. Uno se siente como en casa porque hay muchos amigos, gente muy querida y de muchos años. Así que bueno, feliz de poder compartir con ustedes este tiempo y la palabra. Siéntense, por favor. Me pregunta cómo hago para que la gente se sienta. No. No es tan difícil. La verdad que ando por tantos lugares, digo, por ahí. Acá es la costumbre de escuchar todo el parado. mensaje de pie. Claro. No sería el caso. Quisiera compartir en esta noche algo que tiene que ver con la Pascua. Hablarles de 4 consecuencias de enfrentarnos con el poder de la cruz. Me preocupa cuando veo, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, tanto en Rosario como en algunos países de Europa, ver cómo algunos hermanos pasa el tiempo y no experimentan una profunda transformación en su vida. Siguen renegando con algunas cuestiones que no pueden terminar de solucionar. Y me encantó todo lo que dijo Pablo hoy porque estamos delante de un Dios de poder. Vivimos de la mano de un Dios de poder. Y a pesar de que vengan situaciones difíciles, no queridas en nuestra vida, la invitación del Señor Jesús es a experimentar y vivir una vida de verdadera victoria. Dios no quiere que vivas eternamente manteniendo algunas situaciones en tu vida que te conflictúan, que te detienen, que a veces no te permiten avanzar ni en el crecimiento tuyo, ni en la influencia que Dios quiere que tengas en los lugares donde te has puesto. Por eso quisiera que hoy veamos 4 consecuencias que enfrentamos cuando el poder de la cruz nos influencia. Y quisiera leer Mateo 27 en primer lugar, seguramente allí va a estar el texto, el relato de la crucifixión, que dice: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja, la empapó con vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este
era el Hijo de Dios. Relato tremendo. No lo podemos nunca hacer como que fuera algo intrascendente. Cada vez que nos acercamos es un relato que nos conmueve, con detalles del gran amor del Maestro hacia nosotros. Hoy veía en estos días que vieron cuando dice que le dieron vinagre. Algunos dicen que en realidad era un vino barato que se llamaba Posca y que lo mezclaban con hiel. La hiel lo usaban como anestésico, pero no para que no sufra, sino para que le cueste poco quebrarle las piernas como hacían como aquellos que morían en la cruz. Y me encanta, Jesús se negó a tomar eso, se negó a minorar el sufrimiento por vos y por mí. Él sabía el día que nació que estaban sus días contados para ser colgado en una cruz por vos y por mí, y para que puedas experimentar en Él una transformación profunda y eterna. Y la primer consecuencia tiene que ver con que dice que en la hora sexta, esto es aproximadamente a las 12 del mediodía, todo se oscureció. Una cosa extraña para la hora, pero todo se oscureció. Y a la hora novena, Jesús clama, expira, y las tinieblas se desvanecieron. Y creo que esto es lo primero que tenemos que aprender de la cruz de Cristo. La muerte de Jesús desata un proceso en nuestra vida por el cual todas las tinieblas que tenemos dentro necesariamente tienen que desaparecer. Ahora, Jesús ya lo había prometido esto. En Lucas 4 cuenta la primera aparición de Jesús luego que es tentado y luego de que es lleno del Espíritu Santo. Y yo me hacía la idea, ¿vieron cuando un gobierno empieza, el presidente o el gobernador o el intendente dan un discurso que lo que trata de hacer es delinear los objetivos que tienen? Jesús en Lucas 4 da también su discurso inaugural. Y él lee al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Jesús tenía muy en claro que los procesos internos del hombre son los más difíciles de resolver. Y enunció su agenda de gobierno, sigo con este ejemplo, diciendo: yo vengo aquí para sanarlos de las enfermedades interiores. Dios, a través de la muerte de Jesús, quiere librarte de la oscuridad que cargas dentro tuyo. Y Jesús cumple sus promesas, lo había dicho en Lucas 4, y lo consuma a partir de su muerte. Él vino a quitarte la oscuridad que hay en ti. Pero no lo tomes a mal, no es una cuestión de juicio que yo quiero hacer sobre tu vida. Yo lo que digo, hay cosas que a veces cargamos en nuestro interior, que oscurecen nuestra vida, que son las que nos quitan la alegría, las que nos amargan, las que nos enojan, las que acusan nuestra conciencia.
En Dios hay libertad. El problema puntual es que cuando yo no resuelvo las cosas que están dentro mío y que han sucedido en el pasado tiene la costumbre de entrometerse en mi presente a través de los recuerdos para detenerme, para que yo no cumpla mi rol. Mirá, es una bendición que te congregues y que vengas a la iglesia. Pero el diablo con los cristianos ya sabe que somos una cuestión perdida, pero sí trata toda la vida de detenerte para que tu vida no se multiplique en otros. Y para eso utiliza las tinieblas. Hermano querido, la cruz tiene poder para disipar las tinieblas que quizás aún te acompañen. La verdad que últimamente estoy predicando mucho acerca del perdón y me sorprendo cómo mucha gente, aún estando durante mucho tiempo en el Señor, sigue cargando con rencores. Y el rencor te detiene, el rencor no te permite avanzar. Es una verdadera piedra en el zapato, porque el rencor genera en tu memoria recuerdos que te hacen daño. Y Jesús quiere darte libertad. Y Jesús quiere a través de su cruz en esta noche, si estás cargado, si por ahí venís por primera vez y alguna de las cosas que te trajeron es el tormento que sufrís en tu interior, Dios te va a dar libertad. Porque Dios es un Dios de libertad y a través de su cruz quiere echar las tinieblas de tu interior. Quiero contarte un pequeño testimonio que realmente con mi esposa nos sorprendió. Me invitaron a predicar a un retiro en el sur del Gran Buenos Aires. Y la noche del sábado yo hablé del perdón. Era un retiro de 250 mujeres. Y pasaron para perdonar y arrepintiéndose de su rencor unas 100 mujeres. Entre ellas pasó una, y que me cuenta que había sido muy maltratada de niña, muy maltratada, hasta límites impensados. Y me dice: Claudio, yo hace mucho que me convertí, y yo perdoné. Pero ¿sabes? Vez tras vez me vienen recuerdos que me hacen mal y me amargan. Orá para que se vayan. Así que yo oré por ella, tuve una palabra de parte del Señor y quedó todo allí. Hasta que al otro día, era día de testimonios y esta hermana pasa al frente. Y ya había hablado con Daniela, con mi esposa, pero yo no sabía nada. Y comienza a contar lo que pasó a la noche. Dice: pero cuando me maltrataban, me cortaban el brazo y apagaban colillas de cigarrillo en mi otro brazo. Y esta mañana cuando me levanté, no tenía más ninguna cicatriz. Las hermanas que la conocían vinieron adelante porque no podían creer. Yo estaba feliz porque no había orado por eso. Porque a mí me encanta ser intrascendente y correrme para que el Espíritu obre. Pero feliz también de ver un Dios de poder que se quiere asociar con tu vida para que te liberes de todo aquello que te oscurece. En la cruz de Cristo se hizo la luz. Y hay una luz que brilla por la eternidad.
Y también quiere hacer luz si vos sentís que todavía hay oscuridad. Simplemente acércate a la cruz de Cristo y soltá. Si tenés que perdonar, perdoná. Si tenés culpa, buscá uno de los pastores, algún hermano maduro con quien abrir tu corazón. En la iglesia no hay juicio, en la iglesia hay gracia, hay perdón, hay ayuda para que vos superes tus problemas. Animate a quitar los complejos de tu vida. La cruz te hizo digno y digna. Un digno y una digna hija de Dios. Por lo tanto, no podés sentirte menos que nadie. Este mundo trata de cargarte de complejos. Tus compañeros de trabajo seguramente, a mí me ha pasado mucho, se van a reír de vos porque sos cristiano. O porque no haces las fechorías que los otros hacen. Pero la verdad, somos dignos hijos de Dios. Porque la dignidad nos la ha dado la cruz de Cristo que perdonó todos nuestros pecados. Acércate al poder de la cruz. Tómalo como propio. Abrí tu corazón. Quita todo el peso del dolor, como lo vuelvo a reiterar, porque quiero que si hay algo de esto, Dios haga un milagro en esta noche en ti. Que puedas quitarte el rencor, las culpas, el dolor, los complejos. Dios está aquí para hacerlo. La segunda consecuencia, y es lo segundo que pasa, el velo se rompió. El velo se rompió. Me gusta mucho la imagen, porque podría haber dicho el Señor, a ver, saquen el velo, ahora yo puedo comunicarme a través del perdón de los pecados con mis hijos, pero el Señor lo rompió para que nadie más se atreva a levantar un velo, aunque algunos sí se atreven poniendo mediadores o poniendo impedimentos para que nos comuniquemos con el Señor. Pero Él quitó el velo. ¿Sabes por qué? Porque Él anhela tener comunión contigo. Porque sos su hijo. Y Él quiere, como dice el autor de Hebreos, que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Los judíos no podían entrar. Dios le dio la oportunidad y le dijeron a Moisés, mejor que hable con vos, Moisés. Y después, al lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote exclusivamente. Pero Dios en su misericordia, a través de la cruz, abre un camino nuevo y vivo para tener comunión con Él. ¿Estás haciendo uso del velo roto? ¿Cómo está tu vida con la oración? Un hermano que quisimos mucho en nuestras comunidades, ya está con el Señor, era americano, él se llamaba Keith Benson, tenía una frase que a mí me gustaba, que decía, la oración no es cuestión de inspiración, sino de transpiración. No siempre queremos orar, no sé si a vos te pasa, pero hay veces que yo tampoco tengo ganas de orar. Pero yo tengo que agarrar mi cuerpo y ponerlo delante de la presencia de Dios. Porque la comunión con Dios es el verdadero motor de transformación de nuestra vida. Lo dice 2 Corintios 3, con la cara descubierta, mirando al Señor. Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. El Señor cada día quiere que sea más Cristo y menos vos.
quiere que sea menos Claudio y más Cristo. Por eso necesito de disfrutar de esta consecuencia de la cruz, que es la comunión constante con el Señor. A partir de esos encuentros que Jesús nos enseñó a hacerlo en nuestro lugar privado, en nuestro aposento, abriendo nuestro corazón a Dios. Un autor que a mí me gusta mucho, que tuve el privilegio de conocer, que se llama John Stott, escribió un libro donde habla del umbral de la oración. Y él dice, el camino fue abierto. No hay más impedimento para que la gente se relacione con Dios. Pero yo me hago la imagen, decía Stott, de que el lugar de comunión con Dios es un prado hermoso, lleno de flores, pero hay una pared muy grande que tiene solamente una apertura, que es el camino nuevo y vivo que ha abierto el Señor. Y ahí está el diablo. Pero el diablo no me puede impedir que yo entre. Pero ¿sabes qué hace? Me habla. Y yo trato de empezar la comunión con Dios y el diablo... Tenés que pagar la luz. No sé si te pasa, ¿no? Acordate de ir al banco porque si no tu esposa cuando vuelvas... Y cuando estamos ahí, reprendemos al diablo. Le ordenamos que se calle y entramos a estar en el tiempo que tengamos. Sea mucho, sea poco, pero para disfrutar de la presencia de este Dios vivo que quiere tener comunión con sus hijos. Hermano, el único impedimento que queda para que disfrutes de la presencia de Dios, ¿sabés cuál es? Vos y yo. No hay otro. No hay otro. A veces son las urgencias. A veces son situaciones que yo tengo que atender y siempre, viste, la oración queda para el final. No, a la mañana si podés. Pero yo me levanto muy temprano, 15 minutos antes aunque sea. Está con el Padre que te ve en lo secreto. Tené comunión con Él. Disfrutá de la comunión. Yo siempre digo, yo tenía una vecina, siempre tuve perros, no tanto por mí, sino porque a Daniela le gusta mucho, y tenía una perra que no era labradora, era ladradora esta. Y había una vecina que nos odiaba porque la perra ladraba y nos insultaba y qué sé yo. Y yo digo, cada vez que estaba con el Señor, salía y me cruzaba con la vecina, hasta me caía simpática la vecina. Porque hay transformación en su presencia. Hay revelación de la persona de Jesucristo. Dios te va a hablar de vos también. Y si tenés algo que solucionar, te lo va a decir. Necesitamos hacer uso de este camino, este privilegio que tenemos como hijos de Dios, de tener comunión con Él. Hermano, está muy bien que te oren. Yo ministro en mi congregación a los hermanos, pero no alcanza. Tenés que construir en tu corazón un altar a Dios. Construir una relación con el Señor que sea constante en estos niveles. En tu cuarto, la oración con otro y la oración sin cesar. Estar en continua comunión con Dios. En tercer lugar, dice el texto que se produce un temblor y se partieron las rocas. ¿Sos roca vos? Hay algunos que son roca, ¿no? O que en algunos aspectos son roca, son inaccesibles. Y la cruz de Cristo tiene poder para partirte como necesitas ser partido. Nadie que se asome
a la gracia de la cruz, puede seguir como era antes. El encuentro con Dios es un verdadero terremoto. El encuentro con Dios es algo que te va a transformar definitivamente, va a poner en tela de juicio los valores. El terremoto hace que Cristo pase a ser lo más importante en tu vida. Antes era tu familia, tu trabajo, tu equipo de fútbol. No. El terremoto hace que todo se ponga en tela de juicio. Y los que son capaces de entregarse al milagro de la cruz van a experimentar todo esto. Yo estoy trabajando en una zona, en Rosario, donde la marginalidad está presente. Y el otro día un hermano que le costó mucho, pobre, pero tuvo un quebranto que yo me acordaba de esto y me acordaba de la ocasión. Y un día lo veo muy caído en la reunión. Así que le digo, hermano, vení que vamos a charlar a la oficina. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Mataron a mi yerno esta semana. Sí, qué triste. Y me contó la circunstancia. Y me dice, pero yo quiero contarte lo que me pasó. La primera reacción fue hacer lo que yo hacía en el mundo. Ir a buscar un arma y arreglar cuentas. Pero yo me entregué a Cristo. ¿Y sabés lo que pasó? Yo quise actuar intempestivamente con esto y el Señor me habló y me dijo, yo te enseñé a perdonar. ¿Y sabés qué hice? Perdoné. Y me di media vuelta y fui a consolar a mi hija. Y me dice, aunque todavía tengo dolor, tengo una sensación de satisfacción tan grande por haber hecho la voluntad de Dios. Yo todavía no lo puedo creer. Y esto pasa. Encontrarse con la cruz de Cristo necesariamente tiene que ser un verdadero terremoto para tu vida. Que el Señor pueda quebrarte para poder repartirte y darte a los que te rodean como fruto del Evangelio de Jesucristo. No te niegues a la transformación de la cruz. Hay algunos que dicen, no, yo tengo mal carácter, pero el problema es que si yo dejo de tener el mal carácter, ya la gente va a decir, no es más el que era. Es parte de mí mismo, como hasta si fuera un orgullo. Yo tengo un par de esos. Y es triste. Es triste. Porque pasa el tiempo y su corazón más se cauteriza. No dejes pasar el tiempo. Acepta el trato de la cruz de Cristo, que este terremoto que sucede cuando me encuentro con Él cambie todo. El encuentro con la cruz destruye toda la dureza de mi corazón. La profecía que Pedro comenta en su famoso sermón de Hechos 2, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros y quitaré vuestro corazón de piedra. Ahí se rompe la roca y pondré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Como decíamos, el encuentro con la cruz produce un temblor que pone todo en tela de juicio. Cuando uno se encuentra con Dios, no sabe lo que va a hacer.
esto le pasa a muchos. Está dispuesto a decir, Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? Antes tomábamos decisiones y ahora no. El encuentro con la cruz destruye todo lo mal construido y te permite construir todo de nuevo. Uno de nuestros pastores estaba en una de las barras de un club de Rosario y él siempre dice, perdí el tiempo con mis hijos mayores, aún a un hijo de él se lo asesinaron, pero Dios me dio la oportunidad de construir de nuevo con mi hija menor y me dio la oportunidad de criarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre hay una opción para destruir todo lo que hicimos mal y para construir bien. El encuentro con la cruz, con su temblor, hace caer de sus pedestales los dioses que tenemos. No quiero demorarlos mucho más. Y voy a la cuarta consecuencia de este encuentro con la cruz. Resucitaron los muertos y se presentaron en la ciudad. ¿Sabes que eso es un milagro viviente? A veces, cuando predicamos el Evangelio, hablamos como si fuéramos mejorcitos que los demás. Y no se trata de ser mejor o peor, se trata de entender que somos muertos resucitados. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la cruz nos dio vida. Y nos dio vida para presentarnos en nuestras ciudades, en nuestros ambientes, en nuestro trabajo, en nuestra familia, como muertos resucitados. Somos un verdadero milagro de Dios. El nuevo nacimiento es un verdadero milagro de Dios. Pero en esto hay una demanda, querido hermano. El milagro no es para vos, sino que vayas a los lugares donde estás a demostrar que Dios es un Dios vivo, es un Dios de milagros, un Dios que puede transformar la vida del peor de los pecadores y hacer todas las cosas nuevas. Anímate a ir a los que te conocen, o si son nuevos a los que te conocían de antes, a predicar el Evangelio. Y si hay algún enfermo, anímate y decirle, voy a orar por vos. Y vas a ver cómo la mano de Dios se va a extender con gloria. Yo aún después de muchos años me sigo sorprendiendo del Dios que tengo. De las cosas que hace nuestro Señor. Dios es un Dios de milagro y vos te tenés que presentar a la gente como un milagro de Dios. Y un milagro que puede traer este mismo milagro de Dios a las vidas. Hermanos, predicar el Evangelio a los demás no es un ministerio de algunos. Todos nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Y tenemos que ser testigos del poder de Dios. La verdad, que ¿a quién van a escuchar más si no es a vos que vieron cómo tu vida fue transformada
por el Señor. Tantos testimonios estando en el programa con Pablo. Muchos hermanos de acá vinieron a hablar acerca de cómo se convirtieron por el testimonio de una madre, de un hijo, de un esposo que se convirtió. Debemos cumplir nuestro rol. Somos muertos, que hemos resucitado y tenemos que ir a nuestras ciudades a mostrarnos y mostrar el Evangelio de Jesucristo. Un verdadero encuentro con la cruz nunca, pero nunca puede pasar desapercibido. Yo quiero terminar de hablar hoy contándote una historia, que en realidad no es una historia, es un diálogo. Debemos abrirnos como muertos resucitados a vivir, a protagonizar, a impulsar los milagros de Dios en la gente que nos rodea. Hay un autor que a mí me gusta mucho. Yo, antes de escribir libros, fui un gran lector compulsivo. Leía 50 libros por año y agarraba autores. Y hay un autor que me gusta que se llama Philip Yancey. Y en una conversación que tuvimos con Vidal acá en Rosario, él le gustaban los mismos autores que yo, C.S. Lewis, Snowden, bueno, varios. Y fue a predicar Philip Yancey a la congregación de él, así que me llegó el mensaje. Y en el mensaje él habló de la oración y dijo: en mi libro de la oración me costó hablar de los milagros y lo dejé. Y después me quedé con esta sensación amarga de no haber hablado de los milagros. Entonces empecé a hablar con mis amigos. Él es periodista. Y a preguntarle: ¿crees en los milagros? Y se encontró con un cirujano y le dijo: sí, claro que sí. ¿Y cuándo fue la última vez que viste un milagro? Y más o menos unos 7 años. Y tenía un amigo que se llamaba Bob. Bob trabajaba con los homeless, con la gente sin hogar en Chicago. Y le pregunta: Bob, ¿vos crees en los milagros? Claro que voy a creer. ¿Y cuándo fue la última vez que viste un milagro? Hoy, ayer. Pues contame el último. Dice: no, te voy a contar otro, no el último. Y él le contó que él trabajaba limpiando frentes con arena a presión. Y siempre trabajaba en el exterior. El exterior me refiero fuera de las casas, al aire libre. Y su socio no le había dicho que la máquina tiraba dióxido de carbono. Así que tuvo que limpiar un interior y a las 2 horas cayó desmayado, intoxicado por el dióxido de carbono. A 5 horas de Chicago, un amigo de él iba manejando y Dios le habla y le dice: Bob está en problemas. Así que para su auto, ora, tiene paz, continúa, pero le pasó 3 veces, hasta que la tercera vez el amigo de Bob salió en el auto disparado, recorrió las 5 horas que dividían su ciudad de Chicago, empezó a preguntar a los amigos en común, alguno sabe, hasta que alguien le dijo dónde estaba, lo encontró desmayado, lo cargó en su auto y lo llevó al hospital y le salvó la vida. Entonces Yancey le dice: discúlpame, yo soy periodista, hago las preguntas incómodas, pero ¿no te parece que tenés un Dios complicado? ¿Por qué en vez de llamar a un amigo tuyo que vive a 5 horas, no llama a alguno de Chicago? Y Bob le contestó: no, Philip, no te confundas. Yo estoy seguro que hubo por lo menos 100 personas que Dios le debe haber pedido y no le hicieron caso. Tuvo que llamar a uno que estaba a 5 horas
Y lo remató con una frase que a mí me mata. ¿Sabes lo que pasa, Philip? Dios quiere seguir haciendo milagros en la tierra, pero le faltan socios. Y quizás mi llamado final en esta tarde es que a través de la cruz te conviertas en un socio de Dios, en un verdadero socio para vivir una vida cristiana intensa, de influencia. Dios quiere hacer milagros en esta ciudad de Rosario, pero ¿sabes qué? Te necesita a vos y me necesita a mí. Él necesita que nosotros podamos despertarnos a la realidad de que Dios es un Dios vivo, poderoso, amoroso, que tiene en su corazón el deseo profundo de salvar y que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Y yo pensaba hacer la apelación por otro lado, pero sinceramente tengo un sentir fuerte de parte de Dios de hacerlo por este lado. Quisiera orar por ustedes, pero puntualmente de los que quieren hacer un compromiso para ser socios de Dios y presentarse como muertos resucitados en el poder de Dios para ser factores de transformación de la vida de los que nos rodean. Animarte a orar por los enfermos, animarte a orar por aquellos que están quebrantados de corazón. ¿Sabes que cuando vos orás, pase o no pase nada, la gente siente algo? Porque está el Espíritu de Dios acá. Y gente que no tiene contacto con Dios. Me ha pasado cientos de veces. Uy, no sé qué me pasa, pero sentí un calor. Hay influencia de parte de la Iglesia de Jesucristo. La única esperanza para nuestro país y el mundo está en la Iglesia de Jesucristo. Entonces recordá, la cruz de Cristo quita la oscuridad de tu vida. Aceptalo. Si tenés que resolver cosas, resolvelas. No tenés necesidad de vivir una vida con oscuridad dentro tuyo. Hacé uso de la invitación del Padre Celestial a tener comunión con Él. Aceptá que este temblor derribe todo lo que está mal en tu vida y hacete socio de Dios en el proceso de evangelismo. Y como te decía, no lo veo a Pablo, pero si Pablo me deja, me gustaría invitarte a que aquellos, pero no te pongas de pie por ponerte. Si querés ser socio de Dios y abrirte a que Dios te use, a que Dios use tu vida, ponete de pie, que me gustaría orar por vos. Y quisiera que primero ores vos. Y que le digas al Señor: si tenés que resolver alguna cuestión interior que te está turbando, haz un compromiso con Él de soltar todo. Y si querés ser socio de Dios,
pedile que Él te llene con su presencia y con su poder. ¿Qué toca? Aleluya. ¿Qué está tocando? Bien. Gloria a Dios. Señor Jesús, tu soplo, tu ministración espiritual sobre cada una de las vidas ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comenzá a tocar los corazones, que la obra de la cruz se complete en cada uno de mis hermanos. Llena de poder estas vidas. Cuando no tenemos tu poder, Señor, la lucha es desigual. Y cuando lo tenemos se transforma en desigual, pero al revés, el poder está en nosotros. Toca cada uno de los corazones. Toca, Señor. Que mis hermanos sientan un toque espiritual en este día de tu Espíritu Santo. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, recibimos de ti. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, sopla, ahora, ahora, ahora. Tocando cada una de las vidas. Oh Dios, oh Dios. Aquellos que tienen sed sean saciados en este momento. Llenos de poder de lo alto, Señor. Sopla, oh Dios, sopla, 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 sopla. Toca, oh Dios, toca, oh Dios, toca, oh Dios, toca.